bueno, que se está peinando el hilo fino de lo que es la reforma constitucional en la provincia de Santa Fe, con temas que son de carne y hueso para todos los ciudadanos, ¿no? Porque por ahí, más allá de la lejanía de la cuestión institucional, que a muchos puede no interesarle, hay temas que deben ser de interés para todo el mundo, como por ejemplo cómo elegir y sancionar a jueces, por ejemplo, es un tema que nos atañe a todos, nos debe atañer. Los consumidores, todos somos consumidores. Bueno, tenemos a Pablo Farías aquí en estudios, de visita, es diputado provincial, es convencional electo para la reforma, que queda muy poquito tiempo. Pablo, buen día. ¿Qué tal? Buen día, Guillermo. ¿Cómo están? ¿Bien? Bien, muy bien. ¿Hay un poquito más de clima, sobre todo en la previa, o no? Sí, se va formando más, con mayor intensidad, diría, un debate que no es nuevo, que viene de hace tiempo en la provincia. Por eso cuando se planteó la ley de necesidad de la reforma que votamos el año pasado, decíamos esto, ¿no? No solo que hace 63 años se sancionó la Constitución que nos rige, sino que desde que volvió la democracia a nuestro país y a nuestra provincia, obviamente, que se viene discutiendo la posible reforma. Y hoy, ya habiéndose producido las elecciones de convencionales constituyentes, estando definidos los 69 constituyentes que vamos a participar en la convención, con las distintas expresiones que por suerte son variadas, y me parece que eso asegura un debate interesante. Bueno, es lo que ya se empezó a producir, porque el 14 de julio va a arrancar la convención, pero sí, previo a esto, bueno, tenemos que ponernos de acuerdo en el modo de funcionamiento, por eso está en discusión todavía el reglamento y espero que pronto tengamos acordado eso. Y luego ya hay temas que se están planteando desde distintos lugares y que creo que son cuestiones que son fundamentales. Vos mencionabas recién lo de derechos de consumidores y usuarios, que fue un tema que tratamos esta semana. Sí, ¿qué puede decir la nueva Constitución sobre consumidores? Que todos somos consumidores, ¿no? Por supuesto, como mínimo garantizarlo, porque no está en la Constitución del 62, lógicamente, porque no se hablaba de esto en ese momento. Tampoco se hablaba de medio ambiente. Tampoco se hablaba de medio ambiente, eso apareció a inicios de la década del 70. Reconocerlos como un derecho inalienable de los ciudadanos, pero también obligar al Estado, obligar a la legislatura a sancionar una ley en un periodo lo más corto posible. Eso sería importante. Y allí establecer que el Estado tiene que ejercer una protección, ¿no? Esto nos pasa todos los días. Todos los días sentimos desde una simple compra en donde el producto que adquirimos no responde a la expectativa que teníamos o a la publicidad. Pasa todos los días en las compras por internet. ¿Cuántas veces alguien nos ha pasado de comprar algo que en la foto aparece como maravilloso, y cuando lo compramos ni siquiera el tamaño que pretendíamos a veces, o el funcionamiento es el adecuado, desde la tapa de un termo hasta un aparato electrónico? Esto lo tendrá que decir una ley el día de mañana, ¿no? Claro, hay un montón de cuestiones. La Constitución tiene decía, que... por ejemplo, antes de ayer me decía un ciudadano, nos comentaba, en los primeros días fui al banco, paré un cajero, estuve 1 hora y cuarto, claro, por ser primeros días de mes, ¿no? Sí, estuve 1 hora y cuarto. Bueno, pero ¿cómo no se respeta la ley de la media hora de espera? Sí, hay una ley que establece eso, que es una ley provincial. Sí. Por eso no es solo establecer los derechos, sino los mecanismos de protección. En esto hay que ser claro, no es solo establecer cuáles son las potestades, los derechos que todos los ciudadanos tenemos frente al avasallamiento que muchas veces sentimos, sobre todo de las grandes corporaciones o de a veces sistemas de compras que son muy, muy peligrosos, ¿no? Sino de qué manera yo puedo defenderme, qué es lo que el Estado debe hacer, qué es lo que el Estado debe brindarme, cuáles son los recursos que tengo, cuáles son las vías administrativas para ejercer esa protección. Bien, me parece que ahí hay una tarea en que la Constitución tiene que ser clara, y creo que hay un consenso, por eso está puesto como tema en la ley de la necesidad de la reforma, ¿no? Después vendrá la letra
letra fina, ¿no? Es decir, Sí. si tienen que traerte el posné a la mesa. Sí. Bueno, aunque parezca mentira, son todas cosas que por suerte la tecnología va avanzando y nos permite manejarnos con mayor comodidad, pero a su vez encierra un montón de riesgos que, insisto, todos los días sufrimos situaciones sobre esto, ¿no? Hablábamos que en el 62 no estaban los derechos de los usuarios y los consumidores, pero pese a que eran consumidores, o éramos, porque éramos chiquitos con Guillermo, usted no había nacido, también tampoco estaba la problemática del medio ambiente, que se instala fuertemente en Estocolmo en el 72. Sí. Pero ¿cómo hacer para que una constitución que se supone que va a durar 30, 40 años prevea lo que viene? En parte, digo, ¿no? ¿Se entiende? Porque, sí, claro. Porque es tan volátil, tan cambiante todo, la Constitución no habla de leyes específicas, pero digo de temáticas. Sí, habla de temáticas. Obviamente la protección del medio ambiente, la protección y la preservación, por ejemplo, de nuestra fauna itícola. ¿Vamos a decir algo de esto? Digo, hoy que cualquiera puede explotar comercialmente casi sin límites, con vedas que son muy cortas y claramente inefectivas, el recurso itícola que tan especial, ¿no? Y tomando de rehén a los pescadores también. Tomando de rehén al pescador, que trabajando muchísimo sigue siendo pobre porque es la parte más débil y explotada del sistema. Vamos a seguir permitiendo que además se exporte. Vamos a decir algo de esto en la Constitución. Eso con respecto a la preservación. Pero además hoy el cuidado del suelo y el cambio climático. Tenemos que hablar de cambio climático, tenemos que incorporarlo, porque por más que uno pueda decir, bueno, pero esta es una contingencia actual, sí, claro, pero llegó para quedarse. El cambio climático va a ser nuestra problemática el resto de nuestras vidas y de varias generaciones, y ojalá algún momento se logre torcer la curva, pero todo eso parece muy lejano. El cambio climático afecta fundamentalmente, a las poblaciones, pero afecta acciones de gobierno. Claro. Uno piensa, fue o no acción... efecto climático, Santa Fe y gran parte de la capital estuvo inundada en el 2003. Sí. Y hace muy poquito una contingencia muy problemática en Vera. Acá se piensa, no se puede, en la condición de poner pero ¿cómo están viendo esto cuando ante situaciones de excepción que se dan? O la pandemia, qué sé yo. O la pandemia. Bueno, ese es otro tema, ¿no? Es decir, no solo incorporar la protección del medio ambiente, la previsión que el Estado tiene que hacer de determinadas cuestiones ante algo que es absolutamente evidente e incontrastable, que son el cambio climático y sus consecuencias, sino qué acciones tomar. Hay que estar preparado para acciones que a veces pueden implicar introducir al Estado un estado de excepción, tomar decisiones que son complejas, pero que deben tomarse en muy poco tiempo para atender a las emergencias. Esto también tiene que estar contemplado para darle una cobertura constitucional y para tener un sistema previsible en cómo reacciona el Estado ante las emergencias. Las tenemos, lamentablemente, cada vez más seguidas. Las contingencias, las lluvias convectivas, por ejemplo, esto que cae muchísima agua en muy poco tiempo, que son cada vez más comunes y habituales. Tenemos que estar preparados no solo en el drenaje hídrico, en algunos puntos va a ser muy difícil adaptar todas nuestras ciudades o localidades a contingencias realmente excepcionales, pero van a suceder. Lo que sí hay que estar preparados es cómo responder a esas emergencias. Cómo el Estado se prepara, cómo hay una conexión permanente entre el Estado, las instituciones, los ciudadanos, para atender las emergencias. Sobre esto hay mucho construido a nivel nacional y a nivel internacional, y tenemos que aprovechar esa experiencia y volcarla en cláusulas en la Constitución, que tienen que ser escuetas, que tienen que ser claras, pero que tienen que indicarnos el camino a seguir. Después habrá, como decía Guillermo, una tarea legislativa muy grande. Yo siguiendo eso un poco seguro, ¿no? el hilo de lo que planteaba Mario, de pensar en una constitución para de aquí a 30, 40 años y el avance de la tecnología, ¿no? Porque yo no sé si esto excede la provincia de Santa Fe o no, si puede estar contemplado o no, pero hoy en día la mayor queja que recibimos, por ejemplo, aquí en la radio, son las permanentes ciberestafas. Sí, es bueno, decir, eso es un flagelo. te hackean el home banking,
esto pasa de una cuenta a otra, se pierde el rastro y el ciudadano tiene que estar frente al banco explicando que fue hackeado, Sí, que lo estafaron. Tremendo. Hay casos tremendos que se ven a diario, lamentablemente. Ajá. Digo, hablando de derecho del consumidor. La ciudadanía digital, por decirlo de alguna manera, Sí. que es algo que merece ser atendido y merece tratarse seriamente y profundamente desde el Estado, y hay que proteger allí los derechos, no solo como usuarios y consumidores, sino ante el flagelo de la ciberestafa, lo que sucede con la ludopatía a partir de las plataformas de juegos ilegales, cómo se puede evitar que pululen y cada vez más y que aparezcan publicitadas por múltiples plataformas. Bueno, hay todo un trabajo. Por supuesto que la Constitución no resuelve directamente todos estos problemas, pero que los incorpore genera inmediatamente la obligación del Estado de tener que atenderlo y de tener que legislarlo y regularlo. Esto es lo que pretendemos cuando decimos que hay que actualizar la Constitución. No se olviden de los adultos mayores, me dice alguien. No, por supuesto, por supuesto. Somos cada vez más. No, pero bueno, también es una realidad que hay que atender. Digo, las poblaciones, entre comillas, envejecen, es decir, cada vez más la esperanza de vida genera que lleguemos, por suerte, a edades mayores y se ha reducido bastante la natalidad, con lo cual nuestras poblaciones tienden a tener un promedio de edad más elevado, y esto es lógico y es bueno, pero también hay que ver cómo se atiende esto, ¿no? Cómo se protegen los derechos de los adultos mayores, cómo se protege su seguridad social, ¿no? Ahora, hablando de lo que decía Guillermo, seguramente va a ser 30, 40 años. Digo, y ante esta volatilidad de los cambios, ¿se piensa en alguna, no está previsto, no digo enmienda o trabajar para que la reforma no implique cada vez que se haya que reformar? Bueno, ahora hay un paquete importante, son 42 temas, pero ante determinadas cosas no está prevista una especie de enmienda, buscar una especie de agilidad en la reforma. Uno sabe lo que significa la Carta Magna, sabe lo que es el contrato social, pero ¿alguna salida evitando todo esto? No está incorporado como tema, Mario, el introducir un sistema de enmiendas. Hay constituciones que lo tienen, que permiten ir actualizándolo. Hay opiniones a favor y en contra sobre esto. Bueno, creo que es un tema a discutir en la convención si tenemos espacio para abrir un sistema de enmiendas que no fue acordado en la ley de necesidad de reformas, ¿no? De todas formas, lo que sí tenemos que generar es en muchos temas que la regulación con leyes permita ir incorporando o actualizando los temas, ¿no? y establecerlos, por eso digo, en forma escueta, en forma genérica y en forma lo más clara posible para que puedan perdurar por los años, ¿no? Pablo, los últimos índices de la evaluación de la enseñanza y la educación, tanto en la provincia como en la nación, son de catástrofe educativa, así lo bautizó el propio ministro Goiti en la evaluación de los niveles iniciales, y que el último informe, que el 14% de los estudiantes ya del nivel secundario no saben matemáticas, o, mejor dicho, solo el 14% sabe. Solo. Es decir, ¿la enseñanza media debe ser obligatoria y contemplada expresamente en la reforma o no? Sí, y nosotros así lo establecimos en la ley de necesidad, ¿no? Incorporar a la educación secundaria o la enseñanza media como obligatoria, como una obligación del Estado de brindarla, obviamente, y de los ciudadanos de asistir. Una obligación para los padres y para los ciudadanos de formarse en la escuela media. Creemos que es un piso hoy ineludible de formación para poder responder a los desafíos que tiene tanto el mercado laboral como el mercado, como la materia del conocimiento, ¿no? Sobre la crisis educativa, obviamente hay que tomar el tema, ¿no? No es nuevo, lo sabemos y lo percibimos desde hace años, se viene percibiendo, uno cada vez que habla con
con profesores o integrantes del mundo académico, universitario, año tras año, van viendo cómo sus alumnos ingresantes tienen menores niveles de preparación o tienen algunas dificultades de nivelación entre los que ingresan. Esto no es, por eso digo, no es algo nuevo, sí lo que se ha tomado conciencia de muchas cosas a partir de pruebas, ¿no? De determinadas pruebas que a veces hay discusión sobre cómo se hacen, si son del todo efectivas, cuál es la mejor manera de medir. Bueno, hay que ponerse de acuerdo en eso, pero está claro que tenemos una crisis educativa que hay que atenderla. Y creemos que, bueno, no es solo con la obligatoriedad de la escuela media, sino que, bueno, después hay que trabajar cómo tenemos niveles de excelencia educativa, cómo formamos y preparamos mejor a los docentes y cómo brindamos condiciones para que el ámbito escolar genere en los alumnos y en la conexión con los docentes mejores situaciones para aprender. Porque a veces también hay condiciones de todo tipo, ¿no? A veces de lo edilicio, a veces de la cuestión social. Bueno, hay condicionamientos sobre los que hay que tomar medidas y ponerlos sobre la mesa para que no limiten las posibilidades de la formación y de la educación, ¿no? Usted es un hombre de diálogo, caracterizado, fue ministro de gobierno, digamos, en el Parlamento es hombre de diálogo, de consulta permanente. ¿Usted cree que esta reforma va a ser de ruptura o puede haber un entendimiento? Digo porque más allá, después del resultado hay tensiones. Sí. Me parece que es un punto clave saber si podemos tener una constitución hecha por una mayoría muy especial o vamos a tener una constitución a lo grito con algunos retirándose. Esperemos que no, Mario, esperemos que no. No es menor. La voluntad nuestra, digo, de los que vamos a conformar un interbloque mayoritario por el resultado electoral, la lista que encabezó el gobernador Pullaros fue la que más votos obtuvo y por lo tanto somos el bloque que mayor cantidad de convencionales va a tener. Aspiramos a poder lograr altos niveles de consenso, no solo votar leyes con la mayoría mínima, votar artículos en la Constitución con las mínimas mayorías necesarias. Se está trabajando en la búsqueda de un consenso más completo en lo interno, como para poder también ofrecerles a las otras fuerzas un principio, un punto de partida de cuál es el proyecto de constitución que el Frente Unidos propone, y a partir de allí, bueno, por supuesto que vamos a recibir de las otras fuerzas críticas, también muchos artículos en los que vamos a estar de acuerdo, en donde nos van a proponer cambios, y esperamos que eso enriquezca, por supuesto, el texto constitucional, y va a haber un debate. La convención va a tener un debate en comisiones y en el plenario, porque es la lógica. Por ejemplo, ¿hay consenso para un Consejo de Magistratura, crees, o no? Sí. Sí. Que debe estar allí, ¿no? Tiene que estar. Porque cada gobernador que llega dice, claro, bueno, yo elijo los jueces de esta forma. Lo que hay consenso es eso, ¿no? En que tenemos que establecer en la Constitución los lineamientos de cómo seleccionar los jueces, los fiscales también, obviamente, y cómo sancionarlos y eventualmente destituirlos. Hoy eso, el mecanismo que hoy tenemos, claramente está perimido, está superado por la realidad, y exige que lo que se ha ido avanzando en los últimos gobiernos, en la construcción de un Consejo de la Magistratura, es decir, de un mecanismo de evaluación y selección de las personas que después son enviadas sus pliegos a la legislatura, eso existe hoy por decreto. Sí. Cualquier gobernador puede eliminarlo y ceñirse cambiar estrictamente al sistema constitucional actualmente vigente, que es un pliego enviado con muy pocos requisitos por el Ejecutivo y que, votado por la Asamblea Legislativa, se convierten en jueces. Eso es así. Entonces, tiene que haber un mecanismo de selección en el cual tiene que haber una participación mixta, que quiere decir que no solamente tienen que participar los poderes del Estado, tienen que participar las universidades, los colegios profesionales, como mínimo. Y allí encontrar un mecanismo que nos permita tener una selección razonable, con criterios que no solamente tienen que tener el peso de lo académico o el peso de lo profesional, sino una mixtura entre todo esto o de la trayectoria judicial.
hay algunas cosas que todos sabemos que tenemos que evitar. Por ejemplo, lo que pasa hoy con el Consejo de la Magistratura a nivel nacional, Claro. que no está funcionando, nadie está contento de cómo funciona. Yo conozco personas que hacen gran esfuerzo, trabajan allí, sí. pero el mecanismo y la forma que está construido claramente no está respondiendo a las necesidades. No puede ser que haya jueces denunciados con procesos penales, con causas penales abiertas, y que el Consejo de la Magistratura tenga plazos extremadamente largos para considerarlo, para verlo, para evaluarlo, y mientras tanto los jueces, como en el caso Sigue de siendo Bailaque, Sigue siendo juez con prisión domiciliaria. Pero el de Mendoza estuvo... bueno, por eso digo, esto con respecto al mecanismo sancionatorio y de destitución, ¿no? Bueno, pero hay que encontrar mecanismos más ágiles y que respondan a las necesidades. Por eso digo, estamos de acuerdo que eso tiene que existir en la Constitución. Sabemos que ese no es el ejemplo a seguir. Tenemos que tomar en todo caso esa experiencia para ver qué errores no cometer, pero nosotros queremos que haya un mecanismo estable, que no dependa, como decía Guillermo, de que cada gobierno tiene una apreciación distinta sobre esto o quiere corregir algo que no le gustaba del gobierno anterior y cambia las reglas del juego. Pablo, desde la oposición de lo que algunos interpretan que algunos sectores van a romper, vienen a romper la reforma, se cuestiona la reelección inmediata del gobernador y del actual gobernador. ¿Qué pensás de este tema? Yo lo he dicho varias veces, desde que discutíamos la ley de necesidad de la reforma. A mí me parece que un sistema donde todos los cargos selectivos tengan reelección indefinida, salvo la fórmula de gobernador y vice, como es hoy la Constitución, ¿no? Todos los cargos electivos tienen reelección indefinida, salvo la fórmula de gobernador y vice. Eso tiene que cambiar. A mí me parece que hay que tener una misma vara para todos. Una reelección es razonable. Hay discusión en los cargos legislativos, en los cargos comunales, habrá que ponerse de acuerdo en eso, pero todos los cargos tienen que tener una reelección. Y el gobernador actual, digo, estamos reformando una Constitución antes de la mitad del mandato. Que todos los funcionarios que juramos ante la Constitución provincial para ejercer nuestros cargos, para que entre en vigencia esta Constitución, lo vamos a tener que jurar, vamos a tener que ponerla en vigencia lo antes posible. Seguramente el inicio del año que viene va a ser con la nueva Constitución en vigencia. Y yo no veo ningún inconveniente que en esa consideración el gobernador pueda tener una reelección de su actual cargo. Posibilidad de reelección. La posibilidad, por supuesto, tendrá que ir a elecciones. Eso es una discusión que tendremos así en la convención, que tendrá que también decirse qué pasa con otros cargos electivos, qué va a pasar con los diputados que hace más de un periodo que están. ¿Tienen derecho a una reelección más o no? Los intendentes, los concejales, los miembros de las comisiones comunales. Sobre todo esto va a haber que discutir. Yo creo que uno de los cambios fuertes que se va a dar desde el punto de vista institucional, ¿no? Porque creo que hay cosas más importantes, es que no haya mayorías automáticas en la Cámara de Diputados. O mayoría, la posibilidad de una mayoría. Vamos a ver a una legislatura muy diferente, porque la nueva Cámara de Diputados va a ser por don, si prospera. Entonces vamos a tener una variedad. Cámara muy grande, nadie con mayorías. No con una mayoría fijada por solo ganar por un voto, como es hoy, que uno tiene 28 sobre 50. Me parece que esto cambia mucho. Va a cambiar el funcionamiento, y también el hecho de que se termine con las reelecciones indefinidas nos va a llevar necesariamente al recambio, ¿no? Por ejemplo, en el caso del Senado, que es el cuerpo que menos renovación tiene, porque el Senado es el lugar donde hay miembros con mayor cantidad de reelecciones. Bueno, eso también va a cambiar, y me parece que es importante, ¿no? Pablo, muchas gracias por la visita. No, muchas gracias a ustedes. Y a disposición. Pablo Farías, convencional electo. Bueno, falta poquito tiempo. Un poco más de un mes para que se ponga en marcha. 40 días. Así es. 8:34 en la mañana. LT10, AM 1020.